Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Gracias por acompañarme. Soy Liliana y si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte. Aquí vas a encontrar temas relacionados con el coaching, el desarrollo y la motivación. Estoy muy contenta el día de hoy porque quiero platicarte sobre un libro que se me hace buenísimo y se llama Los Cuatro Acuerdos. No sé si lo has leído, pero en este video vamos a revisar a profundidad cuál es el mensaje principal del autor y también cómo puedes implementarlo en tu vida diaria. Este libro, Los Cuatro Acuerdos, es del autor Miguel Ángel Ruiz Macías. Y no sé si sabías este dato, pero don Miguel Ruiz tiene 69 años y es originario de Guadalajara. Qué increíble, ¿no? En México hay tantas personas que han contribuido muchísimo a la formación, al desarrollo de nuestra cultura en diferentes ámbitos de la vida, como por ejemplo en la salud, en el deporte, en los negocios y en la literatura. Y don Miguel Ruiz creo que ha hecho una contribución genial con este libro de los Cuatro Acuerdos, porque imagínate, ha vendido este libro más de 4 millones de ejemplares. Incluso yo te cuento a título personal, yo tengo clientes en Estados Unidos que incluso han leído este libro y que consideran es uno de los mejores, especialmente en el área del desarrollo. Ahora, este libro de los Cuatro Acuerdos lo utilizamos bastante en coaching porque pues nos ayuda con todo este tema de desarrollo, de cómo ser mejor personas, cómo crear nuestra mejor versión. Así que pues bueno, vamos a entrar con mayor detalle al libro. Los Cuatro Acuerdos es un libro que se basa en la sabiduría tolteca. La palabra tolteca es una palabra de origen náhuatl porque el idioma de este grupo de los toltecas pues era el náhuatl. Y el náhuatl significa morador de Tula. Ahora, en tiempos de la conquista, también esta palabra era utilizada para referirse a una persona sabia que dominaba las artes y la artesanía. Por lo tanto, eran considerados como hombres y mujeres de conocimiento. Ahora, los toltecas tuvieron una influencia muy interesante porque se extendió desde el actual estado de Zacatecas hasta la península de Yucatán. Imagínate, ahora incluso tuvieron relación o se cree que hasta es un tema controversial porque se cree que tuvieron influencia incluso con los mayas, que los mayas pues es una de las culturas ancestrales de mayor influencia en toda América Central. Y eso también se me hace un tema como súper interesante. Incluso aquí tengo otro libro, no me quiero desviar porque después me vas a decir, Liliana, ya te saliste completamente del tema de los Cuatro Acuerdos, pero fíjate que este también es otro libro que se me hace buenísimo precisamente para descubrir si es cierto que había una influencia latente de toda la sabiduría tolteca con los mayas o viceversa. En este libro viene en una caja, vamos a ver qué es lo que contiene esta caja. Aquí dice que esta caja contiene el libro de 144 páginas, pero también contiene 12 cartas de dioses antiguos, 4 cartas astronómicas, 4 cartas de animales sagrados, 4 cartas de formas sagradas y 20 cartas de día y número. Qué interesante, ¿no crees? A ver, ya lo ando rompiendo. A ver, pero es que te quiero mostrar qué hay en esta caja por si en algún momento también te interesa, o incluso déjame en los comentarios del video si es que quieres que te comparta cuál fue mi aprendizaje también de la sabiduría de los mayas. Se llama El Oráculo Maya del doctor Ronald Bonwitz. Y en esta caja pues trae un libro, así viene la caja, trae el libro. Qué interesante. Déjame, te digo, viene... ay, qué rico huele. ¿No te gusta cómo huelen los libros cuando están nuevos? Y también, bueno, vienen las cartas, estas que dice aquí. Aquí viene en la caja. Mira, también tiene unas cartas. Interesante. Dime si después quieres que te comparta también la sabiduría maya. Yo creo que en coaching, especialmente en coaching de vida, como te decía, podemos aprender bastante de otros grupos o incluso de la sabiduría y el conocimiento de otras personas que dejaron toda esta herencia de conocimiento y
de cosas y de ejemplos que podemos implementar. Ahora, regresando al tema de los toltecas, eran considerados pues científicos y artistas. Y ellos formaron una comunidad de maestros conocidos como los nahuales y de estudiantes en la famosa Teotihuacán. Si tú has ido a las pirámides de Teotihuacán, ahí también este lugar es conocido como el lugar en donde el hombre se convierte en Dios. Y don Miguel Ruiz, en su libro de los 4 acuerdos, pues ha hecho un estudio maravilloso sobre toda esta sabiduría y sobre toda la información que quedó para compartirnos parte de estos principios que nos pueden ayudar muchísimo en nuestra vida diaria. Así que entrando de lleno a los acuerdos, porque si no me vas a decir, Liliana, ¿eso qué? Lo de los mayas o cualquier otro libro. Pero el primer acuerdo se llama sé impecable con tus palabras. Y fíjate que este acuerdo me encanta porque en coaching utilizamos las palabras, utilizamos el lenguaje, porque somos, ya lo diría Rafael Echeverría, somos seres lingüísticos. Yo coincido con eso. En realidad, desde que nacemos, estamos tratando de comunicarnos hasta que aprendemos las palabras y nos comunicamos con el mundo que nos rodea. Ahora, me gusta que es cuidadoso en la redacción del acuerdo, porque la redacción en sí es interesante. No dice, cuida tus palabras, o ten cuidado cómo le hablas a los demás, o piensa antes de hablar, que son como los dichos que luego escuchamos y que también nos han aportado. Pero aquí en este acuerdo, don Miguel Ruiz dice, sé impecable. Fíjate qué bonita palabra, sé impecable con tus palabras. ¿Y por qué razón? Mira, me voy a meter a la parte de coaching de vida en donde generalmente trabajamos con la parte del pensamiento. Y luego te voy a decir cómo se conecta con todo esto del lenguaje. El pensamiento, que ya en otros videos te he venido compartiendo, es bien importante. Es en lo primero que hay que ponerle atención, porque gracias al pensamiento o a raíz del pensamiento es que creamos el mundo, creamos nuestra realidad. Ahora, el pensamiento simplemente surge de lo que creemos, es decir, en función de lo que creo, pienso. Ahora, en función de lo que pienso, siento. Es decir, si yo estoy pensando constantemente cosas negativas o cosas que realmente no me están agregando valor, pues ese pensamiento es como un pollito. Si le dieras cuerda, lo mismo pasa con un pensamiento, si le das cuerda, pues ese pensamiento va a tomar una fuerza impresionante sobre ti. De manera que va a ejercer un sentimiento, ya sea un sentimiento depresivo, o va a generar un sentimiento de euforia, o va a generar un pensamiento de alegría o de enojo o de frustración. Cualquiera de las emociones, porque el pensamiento está directamente relacionado con la emoción. Después, según como pienso, siento, pero también como siento, hablo. Ahí es en donde entra este tema del lenguaje, de las palabras. Porque si yo a ese pollito que le di cuerda, es decir, a ese pensamiento le di cuerda y lo estuve entreteniendo una y otra vez, eso me generó angustia o me generó una emoción positiva o negativa. Y después, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a hablar con otras personas al respecto. Si traía un problema dándole 1000 vueltas, ¿qué crees que va a pasar? Pues después voy a estar hablando al respecto. Y mis palabras no necesariamente pueden ser palabras que me ayuden o que me agreguen valor. Ahora, como hablo, actúo. Ahí también el lenguaje está completamente relacionado con las acciones, porque según lo que hablo constantemente, si constantemente estoy hablando de lo malo que veo a algún tema o de lo malo que es una situación, pues por consiguiente me voy a comportar de forma negativa. Y ahí mis acciones van a determinar la realidad. Van a determinar cuál es la realidad en la que me estoy moviendo. Y la realidad que fue generada con tus acciones genera tu identidad. Fíjate cómo cada día que pasa estamos escribiendo nuestra biografía. Qué interesante, ¿no? En coaching de vida todo eso lo trabajamos, es como un círculo. Por eso te decía, todo nace de tu sistema de creencias, nacen los pensamientos. Según cómo pienso,
Pues siento, según cómo siento, hablo, según cómo hablo, actúo y mis acciones generan la identidad. Ahora, tú me podrás decir, bueno, Liliana, pero esto del acuerdo, de ser impecable con tus palabras, ¿en dónde entra? Ok, entra específicamente en el punto de cómo hablamos, qué es lo que hablamos en el día a día. Y aquí don Miguel Ruiz nos hace una recomendación, sé impecable con tus palabras. Mira, reflexionemos con este término. Generalmente, cuando estamos molestos, podemos hablar una serie de cosas, podemos decir, estamos enojados, nos estamos peleando con alguien o estamos discutiendo con una persona y después dices, no inventes, yo no quería decir nada de eso, en realidad, pues, en el momento estaba molesto o molesta. Sí, muy bien, pero conforme vamos creciendo y nos vamos desarrollando, es nuestra responsabilidad. En coaching lo llamamos ser responsable con tus palabras, ser responsable de lo que hablas, de lo que extiendes al mundo. Y si tú eres impecable con tus palabras, significa que de primero debes de ser consciente de qué es lo que estás hablando. Segundo, cuál va a ser el impacto que esas palabras van a generar en otros. Porque acuérdate que el mundo, me encantaría decirte que el mundo se trata de ti o se trata de mí, pero no siempre el mundo se trata de ti. Generalmente hay un grupo de personas, está tu familia o las personas con las que interactúas a cada momento, que se pueden ver influenciadas positiva o negativamente por las palabras que tú emites. ¿Es esto sencillo? Claro que no. En coaching de vida normalmente lo trabajamos porque primero es difícil darte cuenta que estás contaminando con tus palabras, que no estás utilizando el lenguaje correctamente. Pero segundo, también es interesante saber que en ocasiones no hacemos conciencia de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, te debes de dar cuenta y debes de tener esa responsabilidad de cacharte si es que estás utilizando el lenguaje incorrectamente. En coaching utilizamos la PNL o programación neurolingüística frecuentemente y este tema de el lenguaje normalmente lo utilizamos para poner foco en cómo utilizamos las palabras, de qué manera las utilizamos para que agreguen valor. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que quizás un adulto que no respeta este acuerdo de ser impecable con sus palabras, de ser consciente de cómo está utilizando sus palabras, imagínate que a lo mejor se enoja, se frustra o tiene un día muy malo, porque no todos los días son buenos, hay días muy malos. Ok, pero imagínate que este adulto no está siendo consciente, no está haciendo conciencia de cómo utiliza el lenguaje y de repente llega con algún chiquito o llega con alguna persona que especialmente los más vulnerables son los más chiquitos porque ellos están aprendiendo a formar su sistema de creencias, por lo que si su papá, su mamá o una figura de autoridad llega y les grita o les dice de cosas, este adulto puede estar descargando toda su furia con ese chiquito, pero para él o para ella le puede generar un impacto negativo que puede durar para toda la vida. Imagínate qué crítico es esto. O sea, eso puede durar para siempre. Y tú, aún siendo un adulto de 30 años, 40 años, 50 años o por siempre, puedes quedarte con eso en tu mente. Porque si no has hecho un trabajo de coaching de vida o no has hecho un trabajo en tu desarrollo, te puedes quedar con eso que te lastimó el corazón. ¿Por qué razón? Porque alguien a quien tú amabas te lastimó con sus palabras en un día malo. Fíjate qué tan lejos es la repercusión de esto. Y a lo mejor esa persona, quizás, a lo mejor si la entrevistáramos un día después o 2 días después, a lo mejor esta persona diría, oye, no inventes, es que llegué súper enojado del trabajo. Y realmente en ese momento exploté y ya se me olvidó. Pero yo en realidad no quería dañar a nadie, mucho menos a mis hijos, ¿no? O mucho menos a mi esposo o a mi esposa. Sí, pero aquí entra esa parte, esa recomendación que nos hace don Miguel Ruiz de decir, sé impecable con tus palabras, haz conciencia y haz un esfuerzo. No siempre te va a salir, no siempre me va a salir hacerlo, claro, pero ahí es en donde empieza el desarrollo. Ahí es en donde está el coacheo, el desarrollo de decir, oye, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago consciente? Y trato de ser impecable con mis palabras para que lo que comente con otros sea cosas que agregan valor.
Por lo tanto, aquí, si tú empiezas a hacer eso, te vas a destacar en una reunión, a lo mejor en un grupo de personas en donde normalmente quizás te hayas dado cuenta que caen en estar hablando de críticas, de noticias negativas o incluso probablemente hasta caer solamente en el chisme y ya no estamos avanzando en otras cosas. Tú te puedes diferenciar de ese grupo precisamente siendo consciente de qué hablas. ¿Ok? Entonces, ese es el acuerdo número 1. Sé impecable con tus palabras. ¿Ok? Ahora, el acuerdo número 2 es no tomes nada personalmente. ¿Ok? Qué difícil, ¿no? ¿No se te hace? Qué difícil no tomar las cosas personalmente. No tomes nada personal. Es decir, si me voy al ejemplo, esto que te decía de las críticas, pues una persona cuando te critica, cuando te ataca, cuando te dice qué mal estás haciendo las cosas, o realmente no sirves para nada, o realmente esto estuvo mal y eres incompetente, o lo que sea, detente y ahí genera un escudo, porque normalmente la persona que está expresando toda su furia o que está expresando esta falta de respeto por el acuerdo anterior, pues necesariamente se trata de que hay algo que él o ella no han trabajado, pero no se trata de ti. Por eso no te tomes las cosas de forma personal. Crea un escudo y trata de protegerte. Piensa, aunque va a ser doloroso en el momento, porque puedes estar recibiendo todo eso y escuchando, trata de reflexionar posteriormente, ya que se te haya pasado un poco, y piensa que no se trata de ti. La persona si está enojada con algo que no ha trabajado en ella misma, pero no necesariamente significa que la furia sea directamente contigo. No tomes las cosas de forma personal. Esta es la siguiente recomendación que nos hace don Miguel Ruiz. Este es el acuerdo número 2. No te tomes las cosas personalmente. Ahora, el acuerdo número 3 dice: no hagas suposiciones. ¡Ay! También, o sea, qué increíble este acuerdo que dice no hagas suposiciones. ¿Por qué razón? A los seres humanos nos encanta generarnos historias. Y precisamente como a raíz del pensamiento creamos nuestra realidad, pues todo el tiempo estamos utilizando la mente para generar palabras. Incluso hasta cuando estamos en soledad, pues estamos pensando todo el tiempo. Es decir, estamos pensando en palabras, en imágenes y creándonos historias. En los negocios yo te diría que probablemente las suposiciones pueden agregar valor porque quizás si tú quieres hacer un pronóstico de ventas, no sé, a 5, 10, 15 años, pues quizás tengas que revisar tus supuestos o qué condiciones se tendrían que dar en el mercado para ver si tú ganarías participación, ganarías nuevos clientes o bajo qué supuestos tendrían que aparecer para que tú lograras el resultado que estás buscando. Eso en los negocios, hasta cierto punto es un ambiente controlado, pero en tu vida personal es peligroso, porque el hacer suposiciones o crearme historias en donde no cuento con los hechos y la información suficiente me puede generar también mucho dolor. Imagínate que a lo mejor yo pienso que le importo muchísimo a una persona de la misma manera en que ella me importa a mí. Y probablemente si esa persona solamente me ha dicho con palabras, pero no hay hechos que sustentan esas palabras, pues ahí lo correcto sería que yo dejara pasar eso y no me generara ninguna expectativa ni ninguna emoción, porque la persona no está siendo congruente entre lo que me dice y lo que actúa. Yo, si evito hacerme una película o hacer suposiciones de que a lo mejor yo soy muy importante para esa persona, probablemente no, porque no me lo ha demostrado con hechos. En cambio, si la persona, además de lo que me habla, me demuestra con hechos que efectivamente yo soy importante para él o ella, pues eso me va a generar mayor tranquilidad y mejor estabilidad. En esto de hacernos películas es bien interesante. Incluso hasta hay otro libro que también te recomiendo que se llama Movies for the Mind. Este libro es de Charles Dimmer y también es un libro, este libro es de un escritor que se dedica más bien a hacer
producción y dirección de películas. Incluso 2 de las historias que narra en este libro las llevaron a la pantalla grande y fueron filmadas. Pero aunque es un libro de estudio, porque más bien es un libro técnico para las personas que les gusta la cinematografía o que están inmersos en esta materia, pues prácticamente el aprendizaje es que el desarrollar una película no va tan fuera de la realidad de lo que tú y yo hacemos en el día a día. Hoy mismo estamos pensando, yo estoy pensando cómo organizo todas estas ideas para compartírtelas. Tú estás pensando, bueno, a ver, este concepto me pareció interesante, este no. Es decir, hoy mismo, en este segundo, estamos quizás creando pensamientos e historias. Y no es tan diferente de cómo se realizan las historias de las películas en la vida real. Por esa razón, una película puede tener un desenlace genial, puede ser un desenlace increíble que te agrega valor, en donde además el productor de esa película eres tú. Eso es genial. Pero la recomendación de don Miguel Ruiz en este acuerdo es: trata de evitar suposiciones y de crear una película en tu mente que no te está ayudando. Y si tienes dudas, pues toca base con esa persona. En el ejemplo como que te mencionaba anteriormente, toca base. O si te estás formulando una película de que a lo mejor tienes algún problema en tu trabajo, trata de recolectar hechos o trata de ver situaciones o incluso de hablar con tu supervisor o con esa persona que te está generando el malestar para de ahí tomar una decisión y seguir avanzando, ¿ok? Pero el mensaje es: evita hacer suposiciones. Así que cuando te caches que estás haciendo suposiciones, que dices, yo supongo que a esta persona le caigo mal, o yo supongo que se enojó conmigo por tal o cual cosa, o yo supongo que ya no me buscó por X o Y, pues antes de suponer, trata de recolectar hechos, de analizar las situaciones o incluso ve a ese lugar o habla con esa persona para, en lugar de hacer suposiciones, pues tener mayor dato y con esos datos, pues tomar decisiones y avanzar. Ok, ahora el último acuerdo y no menos importante, que también está increíble, se llama: haz siempre lo máximo que puedas. Qué interesante la sabiduría tolteca. Te dice: haz lo máximo que puedas, ni más ni menos. Y justo ahorita que te estoy comentando sobre esto del acuerdo de haz tu máximo esfuerzo, pues hay un cuento que nos comparte don Miguel Ruiz en el libro que se me hace muy bonito y que si tú y yo nos conocemos o ya hemos trabajado anteriormente, pues sabes que de pronto me encanta contarte cuentos porque creo que es una sabiduría padrísima. En un cuentito podemos sacar muchísimo aprendizaje. Y este cuento dice, fíjate, y va relacionado con este cuarto acuerdo. Había una vez un hombre que quería trascender su sufrimiento, de modo que se fue a un templo budista para encontrar a un maestro que lo ayudara. Se acercó a él y le dijo: maestro, si medito 4 horas al día, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro lo miró y le respondió: si meditas 4 horas al día, tal vez lo consigas dentro de 10 años. El hombre, pensando que podía hacer más, le dijo: maestro, ¿y si medito 8 horas al día? ¿Cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro lo miró y le respondió: si meditas 8 horas al día, tal vez lo lograrás en 20 años. ¿Pero por qué tardaré más tiempo si medito más?, preguntó el hombre. El maestro le contestó: no estás aquí para sacrificar tu alegría ni tu vida. Estás aquí para vivir, para ser feliz y para amar. Si puedes alcanzar tu máximo nivel en 2 o 4 horas de meditación, pero utilizas 8, solo vas a conseguir agotarte, apartarte del verdadero sentido de la meditación y no disfrutar de tu vida. Haz lo máximo que puedas y tal vez aprenderás que independientemente del tiempo que medites, puedes vivir, amar y ser feliz. Qué increíble mensaje. Por lo tanto, tú en cada situación del día a día, haz lo máximo que puedas, ni más ni menos. Y como
nos comparte don Miguel Ruiz en este cuento es, si haces de más vas a terminar frustrado y vas a terminar agotado, pero también si haces de menos, pues te vas a quedar angustiado, te vas a quedar frustrado igualmente, porque tú sabes internamente que a lo mejor las cosas podrían haber salido de forma distinta si hubieras dado tu máximo esfuerzo, y tú en el fondo sabes que no diste tu máximo esfuerzo. Por ello, no des ni más ni menos, simplemente da tu máximo esfuerzo, y con eso tú simplemente vas a dormir tranquilo, vas a dormir tranquila, porque tú sabes que si las cosas no se dieron como tú querías, simplemente fue porque quizás se vieron involucrados factores externos, probablemente otras personas, pero tú estás tranquilo, estás tranquila porque hiciste lo mejor que podías. Y si no se dio el resultado, pues ni modo, a avanzar. ¿Va? ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Estos 4 acuerdos se me hace que están cargadísimos de información, de sabiduría, esta sabiduría tolteca que se me hace buenísima. Hay una herencia increíble en lo que nos han dejado nuestros antepasados y que podemos aprovechar para nosotros desarrollarnos y ser mejores personas. Como te decía, en el coaching de vida es muy bueno porque puedes aprovecharlo, puedes implementarlo a la de ya, y qué increíble poder utilizar todas estas recomendaciones que nos hace don Miguel Ángel Ruiz Macías. Orgullo mexicano, nacido en Guadalajara, orgullo mexicano que nos comparte toda esta información. Espero que con este video te haya dejado un buen mensaje. Si te gusta, también regálame un like, y pues espero que nos veamos pronto y que tengas un excelente día.